Muy buenas noches a todos. Esto es Estud Radio RI. Mi nombre es Jesús Baños. Actualmente soy alumno de la licenciatura de Relaciones Internacionales y curso el quinto semestre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la poderosísima UNAM, en la modalidad a distancia. El tema del día de hoy es correspondiente a la materia Economía de México, impartida por el profesor Marcos Misrit. La pregunta del día es: ¿qué es el neoliberalismo y cómo se instauró en México? Para ello, hay que partir de lo básico. ¿Qué es el neoliberalismo? Muy bien, el neoliberalismo es una corriente económica y política que surgió a mediados del siglo XX como una reacción a las políticas keynesianas que concentraban la intervención del Estado en la economía. Recordemos que la crisis de 1982, provocada en gran medida por el vencimiento de algunos préstamos y dado que las reservas se habían agotado casi en su totalidad, son motivos suficientes que llevan a esta época a ser conocida como la crisis de la deuda, y también por el famoso cambio de conciencia dirigido por Miguel de la Madrid, que trajo consecuencias lamentables para la economía, al cambiar la política comercial de exportaciones y buscar sustituirla por la inclusión de México en el comercio internacional. Y desde luego la devaluación de la moneda, que aunque fue una herencia de los gobiernos anteriores, este sexenio estuvo falto de capacidad de respuesta ante los cambios acelerados que provenían del exterior y sin duda afectaban y causaban estragos en la economía nacional. Con estos cambios se da inicio al famoso periodo neoliberal y la privatización de las empresas públicas, que fueron regaladas prácticamente al sector privado, para ser estos quienes administran las empresas y disfrutar así de las ganancias económicas que de ellas emanaban. Recordando que en noviembre de 1982 se formó la Carta de Intención al FMI, con lo que se dio inicio a una desaceleración de la inversión pública que alcanzó un 60% para 1988 y redujo el PIB del 50% a apenas el 30% para finales del sexenio. Aunque estas medidas suelen tener un buen margen de eficacia, no debemos olvidar que siempre causan estragos a mediano plazo, y los más golpeados siempre serán los sectores más pobres de la población. Por otra parte, el índice de exportaciones en este periodo creció en más de un 150%, mientras que las importaciones crecieron en un 15.33%. Por lo cual no cabe duda de que, aunque estas medidas suelen tener un buen margen de eficacia, no debemos olvidar que siempre causan estragos al mediano plazo, y los más golpeados siempre serán los sectores más pobres de la población. Por otra parte, el índice de exportaciones en este periodo creció en más de un 150%, mientras que las importaciones crecieron un 15.33%. No cabe la menor duda que el inicio del periodo neoliberal marcó un hito para las personas involucradas y beneficiadas de dichas políticas implementadas en aras de la globalización y la economía centralizada. Ya para la crisis de 1987, esta fue la etapa que fue la preparación de la herencia que se dejaría al gobierno de Salinas, derivado de la caída de la Bolsa de Valores el 18 de octubre de 1987, como consecuencia de la abismal caída de la Bolsa de Valores de Estados Unidos en aquel famoso lunes negro que dejó en bancarrota a millones de inversionistas y que terminó por repercutir en las finanzas nacionales. Por ello, el gobierno y el Banco de México toman la decisión de retirarse del mercado de cambio de moneda extranjera, que se tradujo en una devaluación de más del 40% del valor de la moneda. También los niveles de inflación se dispararon, causando el descontento social, por lo cual de la Madrid decide crear un pacto de solidaridad económica entre gobierno, empresarios y civiles, que redujo en más de la mitad la inflación durante los primeros 6 meses y auguraba una buena estrategia, pero resultó ser fallida. Por ello, el gobierno decide abrir las puertas de México al comercio internacional por medio del Acuerdo General de Aranceles y el comercio aduanero. Absolutamente ninguna de las medidas tomadas por el gobierno tuvo un efecto positivo a largo plazo y crearon descontento social e insolvencia y liquidez del aparato económico de la nación, lo que estuvo a punto de crear un colapso de mayores dimensiones
que de alguna manera fue detenido por la funcionalidad expedita de las políticas económicas implementadas. Este periodo, conocido como la crisis bursátil, es la muestra efectiva de lo peligrosa que es la globalización al hacer interdependientes a los estados alrededor del mundo de una moneda que es muy volátil a especulaciones y desplomes extraordinarios sin ningún tipo de antelación, dejando sometido o en las sombras a los estados económicamente hablando. Que bueno, al final es la base del bienestar social, lo que genera incertidumbre no solo en la sociedad, sino en las inversiones y el recurso extranjero que prefiere resguardarse y no arriesgarse ante la falta de garantías de retorno de esas inversiones. Ya para el 94 toca el turno a la mayor calamidad cometida económicamente hablando a nuestro país, y es la entrega total de las paraestatales al sector privado. Al día de hoy, la historia nos demuestra que fueron negocios redondos para todas las empresas que fueron cedidas a precio de regalo a empresarios nacionales e internacionales, que a cambio de dichas adquisiciones previeron a futuro un ingreso seguro para los gobernantes involucrados en dichos fraudes. Y aunado a esto, el gobierno sucesor de Zedillo toma la decisión de utilizar el fondo de pensiones Fobaproa, convirtiendo la deuda privada en deuda pública, y así poder llevar a cabo el rescate de empresas y bancos víctimas de la crisis, donde reglamentaron la ilegalidad de esta práctica que solo trajo beneficios a los empoderados de la nación y extranjeros, y a un desaliento de la población por una deuda que se estima tardaremos más de 70 años en pagar. También la administración de Salinas fue completamente opaca y generó grandes déficits fiscales, comercial y de deuda corriente que no se esclarecieron en su momento, y simplemente se giró la atención hacia otro lado para distraer a la sociedad y evitar que notaran que estaban dejando al país en ruinas. La justificación neoliberal de la privatización está dirigida al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el Telecán, que fue el argumento utilizado: lograr invertir los ingresos de las ventas de las paraestatales en la infraestructura necesaria para desarrollar el Tratado de Libre Comercio. Ya para el nuevo siglo se daría la famosa alternancia, dando inicio a la administración de los panistas, cuyo modelo económico neoliberal estaba basado en maximizar el crecimiento de la economía medido por el Producto Interno Bruto y distribuir equivalentemente el ingreso con el fin de aumentar el bienestar de la población, o por lo menos esos eran los objetivos manifestados por el gobierno del presidente Fox, que durante su gobierno se consolidó y profundizó la integración de México en la economía global, particularmente a través del Tratado de Libre Comercio, el famoso Telecán. Fox continuó con la política de apertura comercial iniciada en la administración de Carlos Salinas de Gortari, buscando promover las exportaciones, atraer inversiones extranjeras y aumentar la competitividad del país. Pero también Fox promovió la privatización de diversas empresas estatales, un proceso que había comenzado en administraciones anteriores. Esta política incluyó la venta de activos del Estado, con el fin de reducir el tamaño del sector público y aumentar la eficiencia a través del sector privado, como la privatización de Pemex, la desregularización económica. También introdujo reformas fiscales y reducción del gasto público, con un mayor enfoque hacia el sector privado y la inversión extranjera. No debemos olvidar que también la política social fue limitada. Aunque Fox implementó algunas de las políticas sociales, el enfoque de su gobierno fue principalmente económico, priorizando la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico en lugar de una reforma integral del sistema del bienestar. También promovió reformas que favorecieron la creación de empleo en el sector privado y la competitividad, aunque no implementó cambios estructurales significativos en el sistema laboral, ya que Fox buscaba la reducción de la intervención del Estado en el mercado del trabajo. Lo que sí es que Fox buscaba nuevos acuerdos comerciales con países de América Latina, Asia y Europa. Por ello, durante su administración se firmaron tratados de libre comercio con varios países, Costa Rica y algunos países de Europa. Para dar continuidad tras el final del gobierno de Vicente Fox, se le cede la batuta a Felipe Calderón,
Uno de los temas más relevantes fue la reforma al sector energético. A pesar de que la privatización total de empresas como Pemex no se concretó, el gobierno de Calderón intentó modificar la ley para permitir una mayor participación privada en la industria energética, particularmente en los campos de exploración y explotación de hidrocarburos. La reforma energética se llevó a cabo en 2008 y continuó con las medidas neoliberales de su antecesor: privatización y apertura del mercado, apertura comercial y relaciones internacionales, reformas laborales y de mercado en apoyo a los sectores privados, a las grandes empresas, una política fiscal de estímulo a empresarios y reducción del gasto público para limitar la participación del Estado, una política social y gestión de la pobreza muy limitada, un enfoque de seguridad y lucha contra el narcotráfico que trajo mayor ensanchamiento de la brecha de marginación de la sociedad. Y ya, nuevamente, con la famosa alternancia, tenemos la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, que implementó un conjunto de políticas neoliberales que continuaron con la tendencia de apertura económica, reforma estructural y promoción del libre mercado iniciada por gobiernos anteriores. Durante su mandato se destacaron varias reformas y acciones que reflejaron una orientación hacia la liberación de la economía y la reducción de la intervención estatal, como la reforma energética de 2013. Una de las reformas más emblemáticas de Peña Nieto fue la reforma energética, que modificó el artículo 27 de la Constitución mexicana para permitir la inversión privada en el sector energético, particularmente en la industria de petróleo y electricidad. Esta reforma fue vista como un paso importante hacia la liberación del sector energético, que hasta ese momento había estado bajo el control exclusivo del Estado a través de Pemex y de CFE. Dicha reforma permitió que empresas privadas nacionales y extranjeras pudieran participar en la exploración y explotación de petróleo y gas a través de contratos y asociaciones estatales. Pues tenía como objetivo aumentar la producción de energía, reducir la dependencia de importaciones, generar más inversión extranjera directa y mejorar la eficiencia del sector energético. Pero fue muy controversial, ya que la reforma afectaba a muchos sectores sociales y políticos, considerando que representaba una forma de privatización del petróleo, algo que había sido un pilar de la soberanía nacional desde la nacionalización de la industria petrolera en 1938 por el general Lázaro Cárdenas. El gobierno actual ha anunciado un cambio de rumbo, buscando reducir la desigualdad y fortalecer el Estado. Aunque la implementación de estas nuevas políticas aún están en curso, por lo cual sus efectos y eficacia podrá ser medida más adelante, ya que, como hemos de saber, los cambios graduales son siempre a largo plazo, ya que no solo es un cambio estructural de la política y de la economía, sino un cambio de paradigma e ideología social.